Vamos a continuar. Bueno, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la estructura del... habíamos formulado una pregunta antes ya respecto de las transferencias otorgadas, parece. Ya, pero ya nos vamos a acordar y la vamos a replantear. Bueno, tenemos las transferencias otorgadas, ¿no es cierto?, que son parte de los gastos patrimoniales. Tenemos el costo de ventas. ¿A qué se refiere el costo de venta? El costo de venta se refiere, ¿no es cierto?, al valor libre de los bienes que se están vendiendo. ¿Ya? Acá es lo mismo que ocurre con el sector privado respecto de el costo de las mercaderías vendidas en el fondo, si lo pudiésemos homologar de alguna manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se da el efecto de utilidad o pérdida entre la venta de activo, porque cuando vendemos el activo lo vendemos a precio de venta, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, está el costo de venta. La venta del activo es el valor, ¿no es cierto?, que nos pagan por el bien, ¿ya? Y el costo de venta es el costo, el valor libre que tiene el bien en nuestro sistema, ¿ya? Frente a estas dos diferencias, ¿no es cierto?, se pueden generar una pérdida o una ganancia, ¿ya? Se va a generar utilidad o ganancia cuando la venta sea superior al costo de venta. Ahora, si el costo de venta, ¿no es cierto?, es superior a la venta, obviamente que se produce una pérdida, ¿ya? Y acá, lógicamente, debiera estar registrado un tema que se llama el deterioro de los bienes, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que nosotros en su momento teníamos sobrevalorado un bien respecto del valor real en mercado, ¿cierto? Por eso que dentro de la normativa se establece la determinación de los deterioros de los bienes, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, otros gastos patrimoniales y también tenemos los gastos de inversión pública, que tienen que ver con los proyectos de inversión, en el caso de los municipios, los proyectos de inversión local que se desarrollan tanto con recursos propios como recursos provenientes del PMU, PMB y otros, ¿no es cierto?, recursos que se hayan obtenido de forma externa, ¿ya? Bueno, como decía antes, bueno, es la comparación que se genera de esta información entre un periodo y otro, ¿ya? Esa es la gran, digamos, una de las diferencias respecto a la presentación de los estados financieros, que es la comparación, la comparatibilidad que establece uno de los principios, ¿no es cierto?, y que está dentro de la parte conceptual, ¿ya?, que habla de la comparabilidad respecto de ¿qué dice la comparabilidad? ¿Ya? La información será comprensible cuando permite a los usuarios comprender su significado. Esta se mejora cuando la información se clasifica, se escribe y presenta de forma clara y concreta. La comparabilidad también mejora la comprensibilidad de los informes, ¿ya? Y aquí se está dando, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la comprensión de la información financiera, que tiene que ver con la comparación que se genera con un periodo con otro, ¿cierto? Por lo tanto, aquí se da claramente el principio de la comparabilidad de los informes financieros. También van adosados lo que tiene que ver con las notas explicativas también a los estados financieros. ¿Qué muestra el estado de situación presupuestaria? ¿Ya? ¿Cuál es el concepto? Dice, este estado de situación tiene por objeto informar sobre el resultado de la ejecución del presupuesto autorizado para la municipalidad por las instancias administrativas pertinentes, sancionado a través de los instrumentos que correspondan en cada caso, tales como decretos alcaldicios que incluyan las modificaciones presupuestarias que afectan a dicho periodo. Del análisis de dicho estado resulta factible medir el grado de desempeño a nivel de ejecución de los recursos que las municipalidades administran para satisfacer las necesidades de la comunidad implícitas en el cumplimiento de su cometido. Bueno, aquí, ¿qué muestra el estado de situación presupuestaria? Primero que nada, muestra, ¿no es cierto?, el presupuesto inicial aprobado, y en este caso tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal,
y que es sancionado a través de el acuerdo, ¿no es cierto?, es sancionado a través de un decreto alcaldicio respectivo, en la cual consta, ¿no es cierto?, que el presupuesto fue aprobado por el Consejo Municipal y en el cual se desglosan cada una de las cuentas que conforman el presupuesto municipal, tanto respecto del presupuesto de ingresos como respecto al presupuesto de gastos. Ahora, dentro del proceso de ejecución presupuestaria, ¿no es cierto?, partimos de la base que el presupuesto municipal es un presupuesto flexible. ¿Qué significa eso? Significa que no es un presupuesto rígido, que puede sufrir modificaciones durante el ejercicio presupuestario, ¿ya? Podemos producir modificaciones a nivel de ingresos, como también puede producirse modificaciones a nivel de gastos, ¿ya? Ahora, las modificaciones presupuestarias obviamente están consagradas también en una normativa contable, en lo cual faculta, ¿no es cierto?, a los municipios para efectuar los ajustes presupuestarios. Y estos ajustes presupuestarios pueden ser originados por, ¿no es cierto?, por el lado de los ingresos, provenientes de mayores ingresos efectivos, y cuando hablamos de mayores ingresos efectivos, son aquellos mayores ingresos que no están considerados en el presupuesto inicial, como también los futuros mayores ingresos que se estimen, ¿no es cierto?, que se van a recibir. Obviamente, como son futuros mayores ingresos, que también es una estimación, tiene que ser lo más acertado con respecto a la realidad, ¿ya? Respecto de este proceso, igual hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque para la elaboración del presupuesto igual tenemos que tener cierta cautela, ¿ya? Y tener la seguridad, en cierta medida, que vamos a percibir los ingresos proyectados. ¿Por qué? Porque en la medida que esos ingresos proyectados se cumplan, no tendríamos por qué tener problemas de financiamiento respecto de los gastos. ¿Por qué? Porque el presupuesto, ¿no es cierto?, en términos más prácticos, tiene que ser un presupuesto cuadrado. ¿Qué significa eso? Que el mismo monto del presupuesto de ingresos tiene que corresponder al presupuesto de gasto. O sea, los recursos que se generan, digamos, deben ser suficientes para el financiamiento de los gastos. Ahora, también como el presupuesto es, ¿no es cierto?, una estimación a priori, una estimación anticipada de los hechos económicos, estos presupuestos igual pueden sufrir variaciones de aumento como disminuciones. Por eso hay que llevar el control en forma periódica de este instrumento de planificación financiera. Por lo tanto, en cada oportunidad vamos a hacer las modificaciones presupuestarias pertinentes. ¿Por qué? Porque generalmente, ya en la medida que se vayan generando los ingresos, ¿no es cierto?, también voy a ir aplicando esos ingresos a los gastos. Por lo tanto, es importante tener claridad de cuáles son los niveles de ingresos que se van a percibir meridianamente cercanos a la realidad. ¿Por qué? Porque si presupuestamos cantidades superiores a lo que estimamos que podría ser real, se van a empezar a producir los déficits presupuestarios. ¿Qué significa esto? Que se van a empezar a comprometer mayores recursos que las disponibilidades que tenemos, ¿ya? Y eso hay que evitarlo y tiene que ver con lo que establece por ahí, ¿no es cierto?, un principio de del principio del equilibrio financiero, ¿ya? Y el equilibrio presupuestario. ¿Qué significa eso? Y está consagrado en la ley orgánica municipal, ¿no es cierto? Está consagrado en el artículo, si no me equivoco, el 81 de la ley orgánica respecto del equilibrio presupuestario. Quiere decir que los ingresos presupuestarios son suficientes para cubrir los gastos presupuestarios y que por otro lado, ¿no es cierto?, no se van a comprometer, no se van a ejercer más compromisos contra recursos que no existan, ¿ya? Por lo tanto, es importante el manejo presupuestario tanto de ingresos como gastos. No sé si hay consultas respecto al tema. Este es un tema recurrente en los municipios, es lo que habitualmente está trabajando el municipio en términos de control presupuestario, ¿ya? Por lo tanto, cuando se decida efectuar algún compromiso presupuestario,
primero que nada yo tengo que verificar que exista la disponibilidad presupuestaria, ¿ya? Si no existe disponibilidad presupuestaria, hay que informar a quien corresponda que no hay presupuesto, ¿ya? Ahora, si la decisión superior se toma debidamente informada, ya ahí se empiezan a deslindar las responsabilidades respecto de ciertos cumplimientos y de quizá a lo mejor de alguna vulneración de la normativa que regula estos procesos, ¿ya? No sé si hay municipios que han pasado por esto, yo creo que es habitual que de repente ocurra que las autoridades empiezan a comprometer, ¿no es cierto?, los presupuestos sin de repente hacer las consultas pertinentes, lo cual en algunos casos produce que cuentas que no disponen de presupuestos aún las siguen comprometiendo. Por lo tanto, aquí es importante tener claro respecto de la información. Por eso la información contable y presupuestaria hay que mantenerla actualizada, ¿ya? Porque es la única manera de poder certificar y de poder representar, ¿no es cierto?, aquellas cuentas que no tienen disponibilidad presupuestaria y que se requiere efectuar gasto con esas cuentas, ¿ya? Nosotros ahí tenemos la información actualizada en la cual podemos sustentarnos para emitir la opinión técnica respectiva, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿No? ¿Todo funciona normalmente desde el punto de vista presupuestario? Ya, seguimos. Sí, dígame. Bueno, lo que pasa es que todo depende hay diversas variables y a su vez factores que intervienen en este tema del presupuesto y de saber si el presupuesto se lleva de buena forma o no, y depende mucho también del trabajo, la madurez de la jefatura de Administración y Finanzas y también de la primera autoridad comunal, porque Exacto. evidentemente yo creo que ellos dos son los principales actores en el primer proceso del ámbito presupuestario, porque es Ujú. evidente, si hay un fiato, si hay un buen entendimiento entre finanzas y alcalde, evidentemente se pueden dar algunas situaciones que son complejas. Claro. Eh, Comprometer deuda en alguna cuenta donde no hay dinero, eso pasa en todos lados, pasa en estos departamentos de Administración de Finanzas, Ujú. en concordancia con la primera autoridad. Por tanto, el trabajo en estos casos de los directores de control es complejo, es difícil, Sí, va cuesta arriba siempre, y evidentemente cuando no existe también una buena relación profesional entre finanza y control, el trabajo se vuelve bastante tedioso. claro, Entonces, complicado. más que factores técnicos, yo creo que Mm, más bien, más que nada hay factores humanos que inciden mm, de manera muy profunda en el desarrollo del presupuesto en el año correspondiente. correcto, correcto. No, me parece súper bien su opinión. Eh, existen, digamos, lo que pasa que muchas veces no se reconocen claramente cuáles son las funciones de cada una de las áreas, ¿ya? Yo creo que ahí pasa un poco el tema y que tiene que ver también en cierta medida con la formación de los actores de todo este proceso, ¿cierto? Tiene que ver con un tema de entendimiento también, ¿ah? Pero bueno, hay de todo, yo siempre tengo un dicho, hay de todo en el rebaño del Señor, digamos, ¿ah? Hay gente que es muy preocupada, ¿no es cierto? Tanto desde el área de administración y finanzas, tanto desde el punto de vista de la autoridad, también hay mucha comprensión, hay mucho entendimiento respecto al tema, pero como así también hay actores que no lo son, ¿ya? Por lo tanto, pero dentro de lo posible, cada unidad debe, ¿no es cierto?, cumplir con sus funciones, ¿ah? Independiente que exista cierto grado de relación directa con las autoridades, obviamente que cada una de las entes son independientes unas de otras respecto de sus funciones, ¿ya? Aquí desde el punto de vista legal
Cada área debe cumplir con sus funciones. Para eso existe la ley. Acuérdense de que hay un principio de la administración pública que está permitido solamente hacer lo que está establecido en la ley, ¿ya? Por lo tanto, el único sustento, el único respaldo que se tiene respecto de decisiones que no sean acertadas, ¿no es cierto?, está establecido por la ley. Ahora, por eso es importante la información, ¿ya? Mantener actualizada la información, ¿no es cierto?, tanto del presupuesto como del sistema contable, ¿ya? Porque en la medida que estén actualizada la información presupuestaria, que es lo que habitualmente estamos manejando en forma diaria, vamos a entregar información fresca y oportuna, ¿ya? Porque no sacamos nada con llevar el control presupuestario, pero que el control esté atrasado en meses, o sea, no tiene sentido, ¿ya? Porque las decisiones se toman en forma inmediata. Las decisiones de repente necesitamos información elemental básica en el momento, ¿ya? Independiente cuál sea la decisión. Pero para la decisión tengo que tener la información previa, ¿ya? En este caso, hay que considerar, ¿no es cierto?, que también existen responsabilidades funcionarias. Por lo tanto, las responsabilidades funcionarias están dadas respecto de las funciones que a cada área le corresponde, ¿ya? En el momento cuando existan dificultades, ¿no es cierto?, y responsabilidades, aquí lo único que vale es la normativa, o sea, hasta dónde llega la responsabilidad de un funcionario y sigue la otra responsabilidad del otro funcionario, ¿ya? Porque no todas las responsabilidades pueden ser de cargo del director, por ejemplo, el director de Administración y Finanzas, ¿ya? Porque hay otras decisiones superiores. Por ejemplo, si yo como director de Administración y Finanzas tengo bien informado la autoridad y tengo bien informado a los entes que son responsables de tomar decisiones respecto de inversión, respecto de compromisos, obviamente que uno va deslindando responsabilidades, ¿ya? Porque la decisión que toma la autoridad o quien le corresponde tomar ha tomado una decisión informada, ¿ya? La información está y establecía, ¿no es cierto?, que cierto ítem no tenía fondo, pero aún así la autoridad tomó la decisión de seguir comprometiendo esa cuenta, ¿ya? Porque de otra manera es imposible, o sea, la dirección, la área de administración y finanzas no puede ser responsable tampoco de las decisiones superiores que puedan tomar la autoridad, obvio, ¿ya? Y aquí lo único que vale es mantener actualizada la información y entregar la información en forma oportuna de cuál es el comportamiento presupuestario, cuál es el estado de situación presupuestaria en un momento determinado, cuando se deba tomar alguna decisión, ¿ya? Bueno, yo tengo claro que muchas de las decisiones se toman en forma desinformada, aun cuando la tengan, no la consideran, igual se toma la decisión, ¿ya? Pero ahí pasa ya por un tema de responsabilidad funcionaria, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, cada uno asume su responsabilidad de acuerdo a su función. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con el área de administración y finanzas, la información es clara, ¿ya? No hay que olvidar también que el manejo presupuestario desde el punto de vista legal, ¿ya?, y el control presupuestario está dada y entregada de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. ¿A quién está entregada? A ver, comentemos. Aquí todos deberían saber. A control. Ya, pero ¿quién tiene que ver con la parte más operativa? ¿Quién es el ente, la unidad responsable? Bueno, si están involucrados también CEPLAN. CEPLAN es el ejecutor del ¿Quién? No le escucho. CEPLAN. SECPLAN, ¿cierto? La Secretaría Comunal de Planificación, primero que nada, es la unidad encargada de elaborar y presentar el presupuesto. Ojo, solamente con la colaboración de la Administración y Finanzas, quien entrega el insumo para que la Secretaría Comunal de Planificación, ¿no es cierto?, proyecte el presupuesto. Y respecto del control presupuestario, también está radicado en la Secretaría Comunal de Planificación, que es la unidad encargada en el fondo de efectuar el control operativo del presupuesto, ¿cierto? Es la entidad o la unidad municipal respectiva que debe entregar, ¿no es cierto?, la certificación, en el momento que se efectúen compromisos presupuestarios, la certificación que acredite que el ítem presupuestario tiene disponible presupuestario, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos son los que llevan el control operativo del presupuesto, ¿ya? Ojo con eso. ¿Alguna consulta?
Seguimos. ¿Qué muestra el estado de situación presupuestaria? ¿Ya? Dice que los elementos del estado de situación presupuestaria se sustentan en los conceptos de ingresos y gastos de las clasificaciones presupuestarias vigentes, lo que se traduce en que las transacciones presupuestarias deben ordenarse de acuerdo a su origen, en lo relativo a los ingresos, y al objeto o naturaleza de los gastos. ¿Ya? Por eso usted que, ¿cómo clasificamos los ingresos? De acuerdo al origen, de dónde provienen, cómo se generan los ingresos. ¿Ya? Y en respecto de los impuestos, derechos y tasas, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos está establecido en el decreto ley 3063 del año 79 sobre rentas municipales. Y el objeto de la naturaleza del gasto, ¿a qué se va a destinar el gasto? Gasto en personal, en inversión, ¿no es cierto? En transferencia, ¿ya? De esa manera vamos a clasificar, ¿no es cierto? El nivel de gasto o el objeto del gasto presupuestario, ¿ya? Luego dice, los ingresos presupuestarios corresponden a los flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio. Ojo, como el presupuesto, ¿no es cierto? Es un presupuesto que contempla ingresos y gastos. Cuando se elabora el presupuesto, ¿no es cierto? En la parte ingresos, esos ingresos son los responsables de financiar los gastos presupuestarios, ¿ya? Por lo tanto, por eso es un presupuesto, debe ser un presupuesto cuadrado. Y cuando elaboramos el presupuesto, especialmente lo que tiene que ver con los ingresos, ¿no es cierto? Se debe tratar de, ¿no es cierto?, que la proyección se ajuste al máximo de la realidad pertinente, ¿ya? Porque de lo contrario, ¿qué se va a originar? Se pueden originar los déficits presupuestarios, ¿ya? O sea, podemos generar mayores gastos presupuestarios que los ingresos presupuestarios, ¿ya? Por otro lado, tenemos los gastos presupuestarios, que corresponden a los flujos de recursos financieros destinados a financiar, disculpe, los flujos financieros correspondientes a la aplicación de los recursos de la entidad que han sido autorizados como gasto en el presupuesto. O sea, en el fondo, estamos aplicando acá, cuando hablamos de gasto presupuestario, estamos aplicando los ingresos presupuestarios, ¿ya? Bueno, en la preparación de estos estados se debe considerar el presupuesto autorizado, el inicial y el final, y la ejecución del mismo, en términos de devengado y efectivo. Bueno, aquí tenemos la estructura del formato del balance de ejecución presupuestaria, en el cual, ¿qué es lo que contempla? Por un lado, el código de la cuenta, ¿no es cierto?, del ítem presupuestario, la denominación o concepto. Por otro lado, tenemos el presupuesto inicial, ¿no es cierto?, sean ingresos y gastos. En el caso de los ingresos tenemos, ¿no es cierto?, también el presupuesto vigente, ¿ya? Luego tenemos en el caso de los ingresos, el ingreso devengado, ¿ya? Luego tenemos el ingreso efectivo o el ingreso percibido, y luego tenemos el saldo presupuestario. Y a su vez también se agrega una columna que corresponde a los ingresos por percibir, ¿cierto? Que tienen que ver entre la diferencia que se produce entre el ingreso devengado y el ingreso percibido, me resulta, ¿no es cierto?, el ingreso por percibir, ¿ya? En cada una de las cuentas, salvo, ¿no es cierto?, claro, salvo el devengamiento, ¿no es cierto?, de los ingresos que provienen de ejercicios anteriores, que también, ¿no es cierto?, tienen que ver con el monto devengado de los ingresos, menos lo que se ha percibido de los ingresos anteriores, y el saldo que queda pendiente va a ser el ingreso por percibir de ejercicios de años anteriores, o ingresos por percibir. ¿Ya? No sé si hay consulta. Por el lado de los gastos, tenemos la misma estructura, ¿ya? El código de la cuenta, la denominación de la cuenta, que está, esta denominación y esta clasificación de cuenta está dada en el decreto del Ministerio de Hacienda, que estableció las clasificaciones presupuestarias para el sector público y también incluye al sector municipal, en la cual, ¿no es cierto?, se establecen los diferentes ítems, subtítulos, ítems, asignaciones, en las cuales se deben ir imputando cada uno de los ingresos de acuerdo al origen de los ingresos, ¿ya? ¿De dónde provienen? Si por transferencia, voy a utilizar la cuenta de transferencia, ¿no es cierto? Si es proveniente de ingresos de impuestos municipales,
voy a utilizar las cuentas respectivas en aquellos conceptos de ingresos operacionales, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, respecto de los gastos, tiene la misma estructura de los ingresos. Tenemos la codificación, ¿ya? El ítem subtítulo asignación, subasignación de la subasignación, etcétera, dependiendo del nivel de desagregación que se estipule para la información presupuestaria, ¿no es cierto? Tenemos la denominación de la cuenta, ¿ya? El concepto. Tenemos el presupuesto inicial, tenemos el presupuesto vigente. Y aquí, respecto de los gastos, vamos a trabajar con la obligación de vengada, ¿ya? Y respecto, ¿no es cierto?, del pago, vamos a registrar y a controlar de acuerdo con el concepto de pago, ¿cierto? O pago efectivo. Ahora, luego, entre el presupuesto vigente menos la obligación de vengada, me va a dar el saldo presupuestario, ¿ya? Hay muchas, digamos, hay municipios que de repente, ¿cómo registran la disponibilidad presupuestaria? Considerando el efectivo. Y eso no es, digamos, no es real, ¿ya? Porque el efectivo es el pago efectivo que se ha hecho de alguna obligación, que originalmente debió haberse registrado como una obligación de vengada, ¿ya? Por lo tanto, el descuento real que se debe hacer al presupuesto vigente es respecto del monto del devengado, porque es el monto que ya está comprometido al presupuesto, ¿ya? Que en algún momento va a llegar más tarde el cobro, pero de igual forma va a tener que cumplir con ese pago, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, el saldo presupuestario que va a estar dado por la columna de presupuesto vigente menos la obligación de vengada, me va a dar el saldo presupuestario. ¿Qué significa eso? Me va a dar el excedente de lo que me está quedando cada uno de los ítems, subtítulos y asignaciones, ¿ya? Y por otro lado tenemos la deuda exigible. ¿Y de dónde proviene la deuda exigible? ¿Cómo la determino? Considerando la obligación de vengada menos el pago efectivo, voy a determinar cuál es el saldo de la deuda, ¿ya? Y ahí vamos a sacar la deuda exigible. No sé si hay dudas, consultas. Bueno, acá dentro del concepto dice, indica los ingresos por percibir, que era lo que yo explicaba, y también los gastos por pagar, que tiene que ver con la deuda exigible, y por el otro lado tiene los ingresos por percibir, ¿ya? Dice que al término del ejercicio corresponden a los rubros de deudores presupuestarios y de gastos presupuestarios, ¿ya? Y ahí se complementa, ¿no es cierto?, lo que es la parte presupuestaria con la parte contable, cuando vamos traspasando estas cuentas que se transforman en cuentas contables. Mientras se trabaja a nivel presupuestario, son cuentas presupuestarias. Pero ya cuando ya pasamos a nivel de cuenta de activo o de pasivo según corresponda, estamos hablando de cuentas contables. Por eso habla el sistema de la integración de la parte presupuestaria con la parte contable, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas. ¿Qué muestra el estado de situación presupuestaria? Dice, el estado de situación presupuestaria debe presentarse a nivel agregado, es decir, a nivel de los subtítulos del clasificador presupuestario, ¿ya? La ejecución del presupuesto se reflejará en las instancias de los ingresos se reconocerán como devengado y percibido. Ya lo explicamos, ¿cierto? De acuerdo a la estructura del estado presupuestario, ¿no es cierto? Tenemos el ingreso devengado y por otro lado el ingreso percibido, ¿ya? Entre el ingreso devengado y el ingreso percibido resulta el ingreso por percibir. Ahora, para el lado de los gastos, se reconocerán como devengado y pagado. Cuando devengamos, ¿no es cierto?, cuando nace la obligación de pago, y el pago va a ser, ¿no es cierto?, que damos cumplimiento efectivo al pago de la deuda. La diferencia que se produce entre la obligación de vengada menos el pago me va a aparecer, ¿no es cierto?, las cuentas por pagar o la deuda exigible, ¿ya?
Seguimos, ¿no es cierto? Dice que los ingresos se presentan de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable presupuestaria. Supone el reconocimiento del deudor presupuestario y simultáneamente el de un pasivo o de un ingreso patrimonial o bien la disminución de otro activo. ¿Ya? Claro, porque aquí la parte ingreso, ¿no es cierto?, supone el reconocimiento del deudor presupuestario. ¿Y cuál sería el deudor presupuestario? Como ejemplo, alguien que me lo comente. A ver si tenemos alguien que pueda participar de este comentario. ¿Cuándo debemos reconocer a un deudor presupuestario? ¿Qué tipo de deudor presupuestario debemos reconocer? ¿No? ¿Nadie participa? Silvia, ayúdame a escoger algún voluntario o voluntaria. Ya, muy bien, al azar. No sé si Jael Valenzuela estará disponible, que a veces no pueden responder. Sí, porque no, sí, a veces no tienen el micrófono, a veces no tienen los elementos. O Juana Ruiz. Ah, ¿Está conectada? María Becerra está ahí. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Hola. Hola, sí. Un deudor presupuestario es una patente comercial. Ya, perfecto. ¿Ya? Sí, está correcto, ¿no es cierto? Los Un permisos deudor de circulación también. también, ¿no es cierto? Los derechos de Sí, los aseo, permisos de ¿cierto? circulación. Los Sí, derechos de derechos de aseo, aseo también. Sí, los permisos de construcción también, ¿cierto? Los derechos de construcción también son. también. Bueno, todos los ingresos, ¿ya? Que estén, que se relacionen con el decreto ley 3063 de 1979, ley de rentas municipales, ¿cierto? Y también se podría transformar, ¿no es cierto?, en un pasivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo se podría transformar en un pasivo un ingreso presupuestario? ¿En qué casos, por ejemplo, se podría transformar un ingreso presupuestario en un pasivo? Se puede transformar en un pasivo, por ejemplo, una patente comercial que ¿Ya? lleva más de un periodo adeudado. Ya, pero esa es una cuenta por cobrar, digamos. Pero Claro. ¿en qué caso podría transformarse, por ejemplo, el valor de esa patente en un pasivo? Porque hasta el momento estamos considerando que es un activo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Exacto. ¿En qué circunstancia podría transformarse quizás parte de ese valor de la patente en un pasivo? Ya cuando sea incobrable, cuando ya el titular, por ejemplo, a lo mejor fallece y no es heredable. No, pero sigue, en ese caso sigue siendo cuenta por cobrar, independiente que el titular le haya pasado algo, fallece, o, ¿te fijas? Pero ¿en qué circunstancia, por ejemplo? Al tener que hacer una devolución. Correcto, ¿cierto? Al tener que hacer una devolución, por ejemplo, cuando, y es muy típico en las patentes, por ejemplo, cuando hay el contribuyente, ¿no es cierto?, reclama que hubo una, o por ejemplo, cuando hacen la declaración de capital, ¿no es cierto?, y en algunos casos, previa certificación y previa verificación, no rebajan, ¿no es cierto?, las inversiones efectuadas en otras empresas, ¿cierto? Lo cual, ¿qué significa eso? Que se ha tomado un capital no erróneo del parte del municipio, sino porque la declaración que hizo el contribuyente en su oportunidad estaba correcta. Pero en los casos cuando se hacen correcciones de declaración de capital propio, en la cual obviamente varía el valor de la patente, ¿cierto? Obviamente, yo les digo, tiene que ser previamente certificado
y verificado, digamos. No se trata tampoco de disponer, oye, no rebajamos ciertas inversiones que corresponden a otra empresa, ¿ya? De igual forma, una forma de verificar esa situación es que se emita, ¿no es cierto?, un certificado en la otra municipalidad que acredite que está pagando patente por ese monto de inversiones que se están rebajando en esta comuna, ¿ya? Pero en esos casos, ¿no es cierto?, cuando ya está plenamente verificado y legalmente reconocido y legalmente que procede, ¿ya? Bueno, ahí esas diferencias, el municipio se transforma, o la cuenta se transforma en un pasivo. O sea, nos transformamos en deudor, ¿no es cierto?, del contribuyente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que hacer los ajustes respectivos para regularizar ese procedimiento contable, ¿ya? Cuando se trata de operaciones del mismo ejercicio, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer la regularización con signo negativo, ¿ya? Pero cuando se trata de ejercicios anteriores, vamos a tener que hacer las contrapartidas, ¿ya? Y reconocer, ¿no es cierto?, y rebajar aquella parte que corresponde, ¿no es cierto?, a ejercicios anteriores. Y lo más probable es que vaya a registrarlo también, no, tengo que registrarlo, no probable, lo voy a registrar en aquella cuentas por cobrar de ejercicios anteriores, ¿ya? ¿Dudas, consulta? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aquí cobra valor cuando hablamos respecto de cómo se reconocemos ciertas operaciones dentro del sistema contable, ¿ya? Que una situación que está registrada como activo se me puede transformar en un pasivo. Y tiene que ver con el origen de la operación, ¿ya? Esa es la gran base que tenemos para registrar y reconocer las operaciones contables. ¿Qué tipo de tratamiento le vamos a dar en el momento del registro? ¿Ya? Por eso tenemos que ser muy asertivos y conocer claramente los procedimientos contables y también, ¿no es cierto?, la comprensión de la operación. Ni siquiera, si ustedes se fijan, yo tengo claro que hay que devolver esa cantidad, pero bajo qué condiciones, cómo yo registro esa operación de devolución. Y esa es la parte que tenemos que tener clara comprensión de las operaciones económicas que tenemos que registrar contablemente, ¿ya? No podemos llegar ¿no es cierto?, y hacerlo en forma precipitada, en la cual no refleje realmente la situación financiera, contable, presupuestaria de la municipalidad, ¿ya? Ahí estamos reconociendo realmente, por un lado, reconocimos parte de que era activo, pero hay una parte de esos valores que no nos pertenecen, por lo tanto, nos transformamos en un deudor del contribuyente, ¿ya? Luego tenemos Profesor, respecto... Sí, dígame. disculpe, no, lo que pasa es que quería retomar lo que dijo usted respecto a cuando uno pasa esto de que se transforma en un pasivo, yo lo puedo rebajar cuando se trata de una cuenta presupuestaria. Sí. Y dijo usted cuando era de ejercicios anteriores uno tenía o debía hacer una contrapartida. O sea, se entiende que si usted lo hace en una cuenta presupuestaria, igual yo puedo usar esa cuenta presupuestaria al hacer la contrapartida, ¿o no? No, aquí lo que No, pasa es que, acuérdense ustedes que solamente las cuentas contables admiten, sí, ¿no es cierto?, efectuar contrapartida. Las cuentas presupuestarias, si me afecta una cuenta presupuestaria, puedo registrarla con signo negativo, ¿cierto? sí, Que por el año, sí, claro, exacto, ¿ya? Pero sí, respecto del resto de operaciones, ¿no es cierto?, de igual forma, tengo que verificar primero si corresponde al ejercicio o si corresponde a ejercicios años anteriores. Obviamente, también aparece un ejercicios prácticos que también hizo llegar la Contraloría respecto de operaciones, que a lo mejor parece que las vamos a ver hoy día a la tarde, de ya, operaciones que corresponden al ejercicio y operaciones que corresponden a ejercicios anteriores. Porque también, ¿no es cierto?, afecta el patrimonio, obvio, ¿no es cierto? Porque claro. significa una Ujú. disminución patrimonial el hecho de reconocer, ¿no es cierto?, esa deuda, ¿ya? Aparte de ser una deuda también, me disminuye, ¿no es cierto?, el
el ingreso patrimonial y se me transforma también en un gasto patrimonial, ¿no es cierto? Al momento de Sí, registrarlo como tal, hacer el ajuste, ¿ya? Pero ya. para eso también tengo que tener mucha claridad respecto de la operación que voy a registrar, ¿ya? No Ya. solamente, esto da cuenta, ¿no es cierto?, que no solamente la contabilidad tiene que ver con suma, resta, multiplicación y división, sino que tiene que ver con un sentido de comprensión de las operaciones, ¿ya? Sí, Ahí tenemos que ser súper claritos, ¿ah? claro. Y cuando nosotros registramos contablemente, digamos, verificarla por un lado, y por otro lado tener la certeza de que el registro contable que estamos haciendo cumple con todos los principios. Y es una forma también, en algún momento, cuando nos auditen, ¿no es cierto?, de plantear nuestra posición, que nuestros registros están correctos. ¿Te fijas por qué? Porque se ha cumplido con el devengado, se ha cumplido con todos los procesos de registro, ¿no es cierto? El reconocimiento corresponde a una cuenta de activo, o que si corresponde a una cuenta de pasivo, y si corresponde a una cuenta de resultado por tal situación, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que Sí, ser cuidadosos al momento de registrar las operaciones contables, económicas y financieras. ¿Ya? claro. Ya, gracias. Ya. Respecto de los gastos, ¿no es cierto?, se presentan de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable y presupuestaria. También aquí trabajamos con la obligación devengada, ¿no es cierto?, y el pago efectivo. Supone el reconocimiento de un acreedor presupuestario y simultáneamente el de un activo. También se nos puede transformar al revés, ¿cierto?, que es un gasto y es un pasivo, se nos puede transformar en un activo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haberse, ¿no es cierto? Generalmente, ¿no es cierto?, cuando registramos un gasto mayor al que corresponde, ¿qué significa eso? Que estamos tirando a gastos patrimoniales una cantidad mayor a la que efectivamente ha correspondido, por un proceso de error, ¿no es cierto?, por un cálculo aritmético, etcétera, ¿ya? Recuerdo los errores que tipifica la resolución 3 de la Contraloría, ¿ya? Que también se nos puede transformar en un activo, o sea, algo que me está debiendo a alguien y que debió haber sido un gasto menor, ¿ya? Seguimos. ¿Qué debemos considerar para la preparación del estado de situación presupuestaria? Primero que nada, ¿no es cierto? Aquí estamos en el presupuesto, estamos en el tema presupuestario, no estamos en la parte contable propiamente tal, digamos, de activo, pasivo, patrimonio, ¿ya? Estamos en los ingresos presupuestarios y en los gastos presupuestarios. ¿Cómo se elabora? Se elabora considerando el balance de comprobaciones de saldo antes del cierre del ejercicio, ¿ya? Deben considerarse todos los ingresos y gastos que tienen presupuesto autorizado vigente, incluso los que no fueron ejecutados, obvio, ¿cierto? Cuando hablamos de gasto no, ingresos y gastos no ejecutados, tiene que ver con los ingresos por percibir por el lado de los ingresos presupuestarios y la deuda flotante por el lado de los gastos presupuestarios, ¿ya? Incluye los presupuestos iniciales y los presupuestos actualizados, ¿ya? El presupuesto vigente con las modificaciones del ejercicio, ¿ya? También dice, los totales de los saldos por percibir, por pagar y por pagar deben corresponder a los montos informados en el balance general en las cuentas 121.92 y 221.92. Y estos corresponden a los ingresos provenientes de la ejecución presupuestaria de ingresos que quedaron pendientes, ¿no es cierto?, de percibir, y por el lado de los gastos, ¿no es cierto?, las obligaciones por pagar que quedaron pendientes al 31 de diciembre del año respectivo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, los subtítulos 15 y 35 se informan solo en el presupuesto municipal, a nivel de presupuesto. Y esto tiene que ver con, ¿cuál es la 15? El subtítulo 15 de ingresos. Dentro del clasificador presupuestario, ¿a qué corresponde el Saldo inicial subtítulo? de caja. El saldo inicial de caja, ¿cierto? El saldo inicial de caja no se considera como ingreso percibido, ¿ya? Se considera solamente para los efectos presupuestarios. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que solamente se considere como, como ingreso presupuestario? ¿Por qué? Porque esos ingresos ya tuvieron su ejecución presupuestaria en su momento, que debió haber correspondido al ejercicio anterior,
¿Se fijan? Por lo tanto, no debemos considerar el saldo inicial de caja como ingreso percibido. Ojo, ¿ya? Y eso está claramente señalado en las reiteradas instrucciones que ha entregado la Contraloría para la elaboración de los informes presupuestarios. ¿Ya? Profesor, ¿Estamos en la hora? sí, ya nos llegó la hora, 13:46. Ya. 14:46. Cerramos, Sí, cerramos hasta aquí y partimos en la tarde, 2:15 para las 3. eso. ¿Sí? Ya pues, Nos vemos. vamos entonces a la colación. Almuercito. Sí, ya. Muchas gracias. Nos vemos en un rato más.